Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos sobre las obras comentadas son propiedad de sus respectivos autores. Sígueme en mis redes sociales. Todos los Kikes van con K. Facebook, /Kike Cinéfilo. En Twitter, arróbame como Cinéfilo Kike. En Instagram, arróbame como Kike-Cinéfilo. En YouTube, busca mis videos en el canal Kike Cinéfilo. Dale a la campanita y suscríbete. Y me encuentras en Spotify. También me puedes escuchar a través de Apple Podcast y en la plataforma Google Podcast. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a Kike Cinéfilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Hoy hablaré de un tema que me han solicitado con insistencia. Trataré el tema del cine de terror en México. Y es que, contrario a lo que se pudiera pensar, este género cinematográfico en México no ha sido tan prolífico, pero nos ha brindado producciones que ya se consideran de culto y otras que muchos preferirían dejar en el olvido. Iniciamos pues esta charla que espero les guste. Les recuerdo que ya me pueden escuchar a través de la plataforma Amazon Music y pueden verme en video en Spotify. Comenzamos. Acompáñenme a escuchar el desarrollo del tema de hoy. Una de las maneras de vencer el miedo es con el humor, y nadie lo entiende mejor que la historia del cine de horror mexicano. Sinónimo de luchadores y monstruos, vampiros desvelados, momias en desbandada y pellizcables mujeres de ultratumba. El cine de horror mexicano, víctima de una ausencia de tradición y de tremendos tijeretazos presupuestales desde sus inicios, ha optado por divertir en vez de espantar. El cine de terror mexicano es tan antiguo como la época dorada del cine nacional. Fue explorado en más de una ocasión por reconocidos directores, aunque mantiene un estatus modesto con respecto a otros géneros producidos en el país. Su importancia actual radica en las numerosas producciones anuales, los festivales especializados que nacieron y se celebran dentro de las fronteras mexicanas. El redescubrimiento de una cultura tan cercana al horror desde épocas coloniales, inspiración de grandes obras y subgéneros de la cinematografía nacional. Las décadas de los años 30 y 40 del siglo XX en el cine mexicano serían de experimentación y consolidación, teniendo para el apartado del terror apenas unas cuantas obras que anticiparían la producción del género que se vivió durante la segunda mitad de este siglo. La primera película de terror mexicana estaría basada en la leyenda colonial de La Llorona, dirigida por el cubano Ramón Peón. A La Llorona, de 1933, le seguiría El fantasma del convento, de 1934, de Fernando de Fuentes, y El baúl macabro, de 1936, de Miguel Zacarías. Filmes de terror fantástico. Sin duda, el autor más interesante de esta primera etapa sería Juan Bustillo Oro, reconocido director de la época dorada del cine mexicano, que comenzaría su carrera con Dos monjes en 1934, El misterio del rostro pálido de 1935 y Nostradamus de 1937. Obras repletas de un expresionismo que nos remiten al cine de terror alemán de los años 20. Y en la década de 1940, la producción disminuye, representada solo por La herencia de La Llorona, de 1947, de Mauricio Magdaleno. Durante la segunda mitad de los años 50 surgen en el panorama algunos directores que le dedicarían numerosos títulos al género, sentando precedentes para los distintos subgéneros del cine de terror mexicano que serían desarrollados en las décadas siguientes. Chano Urueta, prolífico director que se inició en la época del cine mudo, ya había tenido sus acercamientos con lo sobrenatural en Profanación de 1933 y El signo de la muerte de 1939, película protagonizada por Cantinflas. Sin embargo, sus mayores aportaciones llegarían con La bestia magnífica de 1952, película en la que se introduce por primera vez a los luchadores en el género, al que se le sumaría en la década siguiente Blue Demon, El demonio azul de 1965, Blue Demon contra el poder satánico de 1966, Blue Demon contra las diabólicas y Blue Demon contra los cerebros infernales, ambas de 1968, donde el luchador estrella ha de combatir a hombres lobo, vampiros y toda especie de monstruos populares del vecino país del norte. Otras obras suyas dentro del género serían La bruja de 1954, la trilogía del jinete sin cabeza de 1957,
antecedente del terror western, El varón del terror de 1962 y La cabeza viviente de 1963. Por su parte, Fernando Méndez, también director destacado de la época de oro del cine mexicano, aunque menos prolífico en el terror que Chano Urueta, comenzó sus andanzas en el género con Ladrón de cadáveres de 1956, película de terror con luchadores. El éxito le vendría poco después con El vampiro, película de 1957, obra cumbre del terror mexicano en blanco y negro protagonizada por Germán Robles, actor principal del género por las siguientes 2 décadas, introduciendo por primera vez los típicos colmillos del vampiro un año antes de que Christopher Lee se los colocara en el Drácula de la británica Hammer. A este le seguiría su secuela El ataúd del vampiro de 1958 y Misterios de Ultratumba de 1959, además de algunos títulos dedicados al terror western como El grito de la muerte y Los diablos del terror, ambas de 1959. A la par de estos, y en la década de los 60 se multiplica la producción del género con títulos de diferente calidad y directores recurrentes, como Rafael Valedón, quien hizo El pantano de las ánimas de 1956, Federico Curiel, quien hizo La maldición de Nostradamus de 1961, Miguel Moraita, La invasión de los vampiros de 1963, Benito Alarraqui, que hizo Muñecos infernales de 1961, Alfonso Corona, que hizo El mundo de los vampiros de 1961, y Alfredo Becker Bena, quien hizo Rostro infernal de 1962. De entre estos se destaca la labor de René Cardona, que, como ya lo mencionamos, acrecentó los subgéneros de luchadores, terror western y vampiros, además de dirigir sus propias películas. También actuaría en reconocidas obras del género como las ya mencionadas El misterio del rostro pálido de Bustillo Oro y El varón del terror de Urueta. Entre sus obras más conocidas está La Llorona de 1961 y Un extraño en casa de 1968. Además de las numerosas películas que haría para el subgénero de luchadores como Las luchadoras contra el médico asesino de 1963, El asesino invisible de 1965, La mujer murciélago de 1968 y Santo en el tesoro de Drácula de 1969, esta última muy polémica por sus escenas de sexo explícito. A finales de esta década se estrena Hasta el viento tiene miedo, de 1968, de Carlos Enrique Taboada, uno de los directores más afamados del género, considerado por la crítica y el público como el maestro de la época dorada del cine de terror mexicano. Su obra inaugura la década de los 70 con El libro de piedra de 1969, incursión en el slasher con Más negro que la noche de 1975 y culmina su tetralogía clásica en plena década de los 80 con Veneno para las hadas de 1984. Sus aportaciones marcarían un parteaguas en la producción nacional, alejándose de los subgéneros ya mencionados, tomando temas que van de lo sobrenatural a lo psicológico, mezclando lo cotidiano con lo extraordinario. Influiría a las siguientes generaciones de autores en plena decadencia de las antiguas formas hacia un género más crudo y violento. En la década de los 70 se importarían a México los subgéneros del gore, el slasher americano y el giallo italiano, siendo su principal representante Juan López Moctezuma, comenzando con La mansión de la locura de 1973, donde ya se ven sus tintes surrealistas y sanguinolientos. Continuará con Mary Mary Bloody Mary de 1975 y su más conocida Alucarda, La hija de las tinieblas de 1978. Todas ellas con grandes cotas de polémica ante el excesivo horror que presentaban, abordando sin cuidado temas como la religión y el sexo. A su lado, podemos mencionar a Gilberto Martínez Solares, que ya se había adentrado en el género desde La Casa del Terror de 1959, con su Satánico Pandemonium de 1975, donde se aleja un poco del subgénero de luchadores que había cultivado antes, además de la incursión de Arturo Ripstein en el género con La tía Alejandra de 1979, más cercana a la atmósfera de Taboada con sendos toques de giallo, así como la última gran obra del terror western, El extraño hijo del sheriff de 1982, del director Fernando Durán. El hijo del ya mencionado Cardona, René Cardona Jr., realizaría sus primeros títulos del género en esta década con La noche de los mil gatos de 1972 y Tintorera de 1977, muy buena película por cierto, y El triángulo diabólico de las Bermudas de 1978, sobreviviendo así al cine de serie B, que volvería a ganar popularidad en la década siguiente con otras obras suyas como El ataque de los pájaros de 1987,
trabajos que la crítica consideró de muy baja calidad. No sería el único en ser culpado de la decadencia del terror en el cine nacional. Junto a él aparecen su hijo René Cardona III con Vacaciones de Terror de 1988, una de las peores películas que he visto, Alarido del Terror de 1991 y Colmillos, el Hombre Lobo de 1991 también. Además de Pedro Galindo III, descendiente de otra casta de directores del género, con Pánico en la Montaña de 1988, Trampa Infernal de 1989 y Vacaciones del Terror 2 de 1989. Imagínense, hubo una segunda. Bueno. Al final de los 80 surge un título interesante en la producción nacional bajo la dirección de Alejandro Jodorowsky, Santa Sangre de 1989. Sin embargo, no logra tener el impacto necesario entre el gran público mexicano. Desde mediados de los 80 y hasta la mitad de la primera década del 2000, era claro que el género del terror se había estancado. Las producciones volvieron a escasear, rescatándose en la década de los 90 unos cuantos trabajos no muy conocidos, a pesar del renombre de sus realizadores, como Cronos de 1992, ópera prima de Guillermo del Toro, que retoma la estética de Taboada, abandonando de momento los ríos de sangre de sus contemporáneos. Su obra sería reconocida posteriormente por la coproducción hispano-mexicana El Espinazo del Diablo de 2001, cuyo éxito lo llevaría al cine español, que tendría en esa década un renacimiento en el género. Entre una y otra aparecerían en México algunos títulos como El Sacristán del Diablo de 1992 de Jorge Luque, Sobrenatural de 1996 de Daniel Greiner y Angelus de 1998 de Leopoldo Laborde. Hechos aislados que pasaron desapercibidos para el cine nacional, que vivía su propia renovación. Durante la etapa del denominado Nuevo Cine Mexicano, el terror tuvo sus primeros pasos con Las Lloronas de 2004 de Lorena Villarreal, remake de las antiguas películas basadas en esta leyenda. El tema, tomado como algo nacional, se repetiría con Jokel de Benjamin Williams y El Kilómetro 31 de Rigoberto Castañeda, ambas de 2007, donde se cambian las perspectivas de la leyenda, apuntando hacia su origen o adaptándola a la actualidad, respectivamente. Otras historias reutilizadas por los nuevos cineastas serían las filmadas por Taboada con El Libro de Piedra de 2009 de Julio César Estrada y Más Negro que la Noche de 2014 de Henry Bedwell. En cuanto a las producciones originales, cabría destacar Somos lo que hay de 2010 de Jorge Michel Grue, Ahí va el Diablo de 2012 de Adrián García Bogliano y Visitantes de 2014 de Akan Cohen, donde el cine de género vuelve a experimentar nuevos caminos, multiplicando de poco el thriller y el slasher, aún predominantes la producción nacional. Pero es hasta el largometraje de 8 directores, México Bárbaro de 2014, que el nuevo cine de terror mexicano ha logrado tomar un cursor de autor, una antología creada independientemente por directores que vienen a construir la escena del cine de género de los años 2000, muchos de los cuales mantuvieron el vacío de un cine de género puro, con sus cortometrajes y con distintas labores en la escena, en donde por muchos años fueron promotores, editores de revistas, críticos, programadores, curadores, ilustradores, organizadores de muestras y festivales, etc. Mostrando que el cine de terror mexicano regresa a los fans, a los conocedores y a los expertos. México Bárbaro es una antología sobre 8 mitos y leyendas de terror mexicanas, donde se explora toda clase de subgéneros que no se habían visto antes en el país, desde el cine snuff, camp, gore, cine experimental, nota roja y más. La película fue producida directamente de los bolsillos de los 8 realizadores, distribuida por MPI y Dark Sky Films internacionalmente, acentuando un nuevo modelo de trabajo que no existía en el cine mexicano antes. Los directores cubren una gama geográfica diversa, entre la provincia y el centro. Son los directores Jorge Michel Grue, Lex Ortega, Isaac Svan, Ulises Guzmán, Aaron Soto y Lauret Flores. Ha sido tan significativo el suceso de México Bárbaro que fue seleccionada en Le Marché du Film del Festival de Cannes, y además ya se encuentra en producción una secuela. Además, están los representantes del género de terror de México en el mundo, como es el caso de la guionista Sandra Becerril, quien fue nominada al Ariel por Mejor Guión Adaptado en 2020 por Desde tu Infierno, película de terror adaptada de su misma novela. Con 30 producciones del género con guiones de su autoría, es la guionista más reconocida en México y en el extranjero que ha apoyado a que el género de terror mexicano sea reconocido mundialmente. Sin duda, con estos ejemplos, la escena del género del país ha vuelto a tener atención de las entidades del cine de terror internacional.
Entre los títulos más destacados del género del suspenso, fantasía y terror hecho en México destacan Borderland, o por su título en español, Al límite del terror del año 2007, una coproducción México-estadounidense bajo la dirección de Sepp Berman. 24 cuadros de terror de 2008, cinta medianamente buena donde lo destacable sería su fórmula de género gore con su belleza en fotografía, con su asesino y su forma de matar inspirándose en el género giallo. Somos lo que hay del año 2010 por Jorge Michel Grau, mezcla entre el drama, suspenso y probablemente la primera película mexicana comercial en hablar del tema del canibalismo. Luna de miel, de 2015, del director Diego Cohen, película de terror psicológico que explora el tema del síndrome de Estocolmo. Atroz, de 2015, del director Lex Ortega, película gore snuff, distribuida únicamente en formato DVD o casero y siendo únicamente presentada en diversos festivales de cine de terror, dividida en opiniones por la crítica y el público que ha logrado verla. La primera película con contenido explícito en el país y presentada por el mismo Ruggero Deodato. Tenemos La carne de 2016 del director Emiliano Rocha Minter, cinta de terror y fantasía que explora temas tabú como el incesto, el canibalismo y la sexualidad oprimida, ganadora en varios festivales. La región salvaje de 2016, película de ciencia ficción y terror con toques eróticos de Amat Escalante. Vuelven, película de fantasía y terror del año 2017 de Isa López, ovacionada en su momento tanto por la crítica como por el público en general, llamando la atención del mismo Stephen King, quien la consideró una gran película. Belzebut, de 2017, del director Emilio Portes, cinta que toca el tema de los exorcismos y la primera en mucho tiempo en tener en colaboración a un actor estadounidense famoso como lo es Tobin Bell, protagonista de la saga Saw. El habitante, de 2017, del director Guillermo Amoedo, cinta que destaca por recurrir al igual que Belzebut en el tema del exorcismo. Fuego Negro, de 2020, bajo la dirección de Bernardo Arellano, película que explora en los géneros del terror y la ciencia ficción. Animales Humanos, de 2020, segunda película del director Les Ortega, que ya habíamos hablado de él en Atroz, y producida por los hermanos Fernando y Alejandro Rosbar, productores y directores de Kilómetro 31 y Kilómetro 31-2. Esta película, ya con un bajo nivel de contenido violento, lo que caracteriza a este gran director, la película entra en los temas del terror psicológico, el slasher, suspenso, la invasión de propiedad y deja una reflexión y crítica sobre el maltrato animal y el cuidado de sus propios hijos. Además de las formas típicas del cine estadounidense, europeo y asiático que van desde el tradicional terror gótico de vampiros, hombres lobo, espíritus y demonios hasta el slasher y el gore de psicópatas y adolescentes en peligro, el cine de terror mexicano creó para sí una serie de elementos particulares en sus producciones, siendo populares y recurrentes a lo largo de la historia del género. Es curioso que la primera película de terror mexicana no tomara como en Estados Unidos o Alemania una obra gótica de la literatura inglesa o francesa como Drácula o El fantasma de la ópera. La Llorona ha estado presente en la filmografía nacional desde los inicios del cine sonoro, basándose quizá en los escritos que hiciera de este espectro Artemio de Valle Arispe a principios del siglo XX, contando con 9 títulos mexicanos, entre los que aborda otros subgéneros como el de los luchadores, trascendiendo el extranjero con al menos 3 más. Los otros monstruos o leyendas mexicanas aparecerían con la evolución del género, algunos como adaptación de los monstruos clásicos de la Universal y la Hammer, siendo las momias de Guanajuato y las maldiciones prehispánicas dos de los tópicos más referenciados en las décadas de 1950 y 1960. Una vez que había pasado la época clásica del cine de terror estadounidense, los monstruos que habían importado a México tuvieron una revaloración en ambos países. Mientras en el primero se iba desgastando la fórmula, uniendo a sus vampiros y hombres lobo con comediantes, algo que también se probó en México. Reinaban en el segundo las cintas de luchadores como El Santo y Blue Demon, combatiendo a las criaturas legendarias literarias provenientes del espacio o resultado de un experimento científico, con sus llaves, puñetazos y alguna que otra arma especial. Aunque este subgénero dejó de producirse a principios de la década de 1980, sus títulos son considerados un culto entre la crítica y el público, tanto nacional como extranjero, como en Francia, donde se consideran estos filmes como obras artísticas de estética surrealista.
En medio del éxito que cultivaba el género del viejo oeste en Estados Unidos, trascendiendo sus propias fronteras con el spaghetti western italiano y el chorizo western mexicano, rodado en las planicies de Durango, comienzan a producirse una serie de filmes que conjugaban la estética y psicología de este con elementos propios del terror. El resultado son historias de forajidos, acordadas y pueblos en medio de la nada, ambientados en la revolución o contemporáneos, combatiendo espíritus, maldiciones y monstruos que empiezan a diezmar su población. Este subgénero nacería a la par que el de luchadores, sin embargo se mantendría por más tiempo, llegando a la década de 1980 con títulos rescatables como El hijo del sheriff, antes de perderse en los albores de la década siguiente. Este subgénero volvió a hacer una aparición en 2017 con la película Mis demonios nunca juraron soledad del director Jorge Leiva. Como consecuencia natural de la evolución y consolidación del género de terror en el cine y la cultura mexicana, a partir del año 2002 se han creado diversos festivales destinados a la proyección y premiación de películas clásicas y estrenos, especializados en este o en el grupo de géneros fantásticos. El primero y quizá el más importante de ellos nacería en el año ya citado, llamado oficialmente Macabro, FIC, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, dedicado a las producciones de cine independiente tanto nacionales como extranjeras, homenajeando en cada edición a un director o generación en la historia del género en México o a nivel mundial. Además de promover la visualización de estas producciones, también se ha desempeñado en la producción de estas, convocando concursos de guionistas o apoyando el documental Alucardos de 2010. Tras este podemos encontrar el Mórbido Film Fest, inaugurado en Tlalpujahua, Michoacán en 2008, donde tuvo su sede central hasta 2012, mudándose a Pátzcuaro y posteriormente a Puebla en 2014. Creado a partir de la recuperación del género durante el nuevo cine mexicano que en 2007 daría Kilómetro 31. Ha logrado crecer más que ningún otro festival de su tipo en México, teniendo muestras itinerantes en 10 estados de la República y 6 países, recorriendo con sus 10 eventos anuales desde la ciudad de La Plata, Argentina, hasta Tijuana, Baja California. Al igual que Macabro FIC, cuenta con invitados especiales y dedica sus ediciones a diferentes temas, contando con una fundación con responsabilidad social, libros, revistas, programas de radio y televisión y además un canal en televisión restringida. Además de estos festivales, cabría mencionar a otros de carácter estatal como Aurora Film Festival Internacional de Cine de Horror de Guanajuato, creado en 2005, el Post-Mortem Fest de Aguascalientes, dedicado desde 2008 al cine de horror y bizarro, el Feratum Festival Internacional de Cine Fantástico, Terror y Sci-Fi, fundado en 2002 en Tlalpujahua, Michoacán. La rica leyenda popular mexicana poco ha tenido que ver. Después de todo, ¿cuántas lloronas se pueden llevar a la pantalla grande? No obstante, en los años 30 hubo intentos serios, uno de ellos con la cinta Dos monjes de 1934, nacida en los albores del cine sonoro donde no quedaba más que experimentar. Película a cargo del prolífico Juan Bustillo Oro, que había comenzado su carrera en 1927 con Yo soy tu padre y que formó parte del grupo que lanzó la presidencia de la República José Vasconcelos en 1929. Dos monjes fue una estocada al entonces reinante expresionismo en el celuloide. Espacios gigantescos, claros oscuros tercos, diálogos distanciados, atmósferas obsesivas, etc. Quise darle un clima irreal y ceder a la gran influencia de los maestros alemanes que sellaron mi imaginación, comentó Bustillo Oro, quien también dirigió las inigualables Ahí está el detalle y Cuando los hijos se van. La historia cuenta la pelea de dos frailes que al ser llamados a dar cuentas resulta que lo único que une el rompecabezas es una mujer del cual ambos están enamorados. El fantasma del convento de 1934 sería otro intento del cine fantástico que entonces contribuyó a un fenómeno especial: provocar un nicho de culto en los Estados Unidos, ya que muchas de estas películas se tradujeron al inglés y a partir de los años 60 fueron televisadas. Recordemos que el público estadounidense es fanático de la zarpa en el hombro, el monstruo y el grito. Durante el mandato de Miguel Alemán sucedió el apogeo del cine mexicano, conocido como Época de Oro, produciéndose hasta 100 películas por año. Pero al término del sexenio, en 1952, comenzaría un estancamiento fílmico de pavor. El nuevo régimen detendría el desarrollo no solo de películas de vanguardia, sino de cualquier expresión artística que no fuera con la ideología.
aunque para el cine de horror resultó una posición cómoda, pues los magnates fílmicos habían acumulado tal fortuna que intentaron perpetuar el engranaje que también les había venido funcionando económicamente. Esto lo dice el crítico Francisco Sánchez. Las inversiones normalmente se recuperan en la primera corrida nacional de las películas. En 1956 aparece Fernando de Méndez, quien con Ladrón de Cadáveres de 1956 apoyaría esta magnífica y esta maravillosa receta surrealista entre los dos elementos básicos de nuestros cines de horror, luchadores y monstruos. Sin embargo, sería con su película El Vampiro de 1957 que el cine de horror mexicano alcanzaría su mayor y único éxito. El Vampiro es hasta ahora la única película mexicana de este género elogiada por la crítica internacional, sobre todo por la élite francesa, y un filme de culto en muchísimos otros países. ¿Cómo olvidar al magnífico Germán Robles degustando un buen cuello? Hoy día existen 158 películas, 30 novelas, 100 novelas cortas, 19 series televisivas, 600 historietas y un musical en Broadway del personaje que prefiere un cóctel de hemoglobina. Pero sin duda, uno de los momentos más memorables de esta tradición es ver cómo el conde Labud, o Duval, Germán Robles, se las arregla para siempre materializarse en la recámara de las damas. Las secuelas no se hicieron esperar. Vino El Ataúd del Vampiro de 1957 del mismo Méndez, donde Germán Robles se remueve la estaca para darle más lata a Abel Salazar. A partir de ahí, Robles no se podría quitar el estereotipo del inquieto inquilino de Transilvania, aunque figurara en papeles diferentes como lo hizo en Vampiros en Coyoacán de 1973, donde personifica a un joven doctor que durante toda la película fuma una pipa apagada, mientras expulga vampiros y secuaces. Acompañado de sus amigos de dorada y sudada capa, Mil Máscaras y Super San, quienes a cachetada limpia rescatan a la deleitable Sasha Montenegro, recientemente fallecida, siempre en vaporosa pijama, de las garras del maléfico conde en turno, Carlos Ancira. Todavía en 1993 el vampirismo mexicano seguía dando pelea con Yo el Vampiro, dirigida por Juan López Moctezuma, aunque no debemos olvidar nuestro vampirismo folclórico y sus joyas como la dirigida por René Cardona en 1972, Capulina contra los monstruos, quien como director les daría su oportunidad a Las Muchachas, con las luchadoras contra el médico asesino de 1962, y de ahí Chano contra el tigre y el vampiro, o Frankenstein, el vampiro y compañía, con Manuel el Loco Valdés, etc. Hasta las más insolentes con el vampiro más surgido y el alburero del cine mexicano, Alfonso Sayas, en la película Curados de Espanto, se les metió el diablo. Con los luchadores y monstruos, el cine de terror mexicano comenzó una verdadera batalla, pero no en el cuadrilátero, sino para hacer películas de un surrealismo chocarrero, donde la incoherencia sería la mejor arma del director. Más de 50 filmes avalan esta churrería de terror artesanal. A Rodolfo Guzmán Huerta, nacido en 1917 en Tulancingo, Hidalgo, y quien es conocido como El Santo, el enmascarado de plata, protagonista de estos filmes. La leyenda comenzaría en la Arena México de 1942 con un luchador honesto que no necesitaba de pérfidas truculentas para derrotar a sus adversarios. Antes de debutar en el cine, el Santo sería un héroe de cómic, gracias al dibujante y editor José Guadalupe Cruz en 1952. Cuando la popularidad de la lucha libre en México estaba en pleno apogeo gracias a la televisión que transmitía el espectáculo a la familia mexicana, el Santo participó en su primera película, La Bestia Magnífica de Chano Urueta, acompañado del fornido lituano Wolf Rubinsky y la guapa checoslovaca Miroslava. Sería con Carlos Enrique Taboada que las películas de horror mexicano alcanzarían gran aceptación en México y en el extranjero, con Hasta el viento tiene miedo de 1967. Fue la primera película tipo horror gótico de Taboada, estelarizada por Marga López y Maricruz Olivier, entre otras. Aquí no hay luchadores ni monstruos. La tranquilidad de un internado para señoritas se ve interrumpida por el fantasma de Andrea, alumna que decidió suicidarse años atrás y que macabramente se va posicionando en el cuerpo de Claudia para lograr su ansiada venganza. Al año siguiente, Taboada tendría otro acierto con El Libro de Piedra de 1968, una perspectiva poco original sobre la novela de Henry James. Otra vuelta de tuerca y que sin embargo resultó un filme muy popular, sobre todo en el extranjero. Y voy a comentar que el niño que sale en esta película, El Libro de Piedra de 1968, se llama Pablo Carrillo. Y si ustedes lo ubican, es aquel que da a hoy día especialista deportivo en Grupo Imagen Multimedia. Hijo también de Queta Labat
este importante comunicador. Y sí, el cine de horror mexicano ha entretenido al público con su imaginación sui generis. Y no se nos olvide que sin la imaginación el miedo no existe. El público mexicano ha demostrado que tiene una fascinación por la muerte. Lejos de temerle o aterrorizarle, los mexicanos gustan de asustarse. Y es por eso que aquí tenemos la selección de películas de terror mexicanas. La filmografía del Santo. Lejos de pertenecer al género de horror, el Santo forma parte del llamado cine de luchadores. Este se especializó en mostrar al enmascarado de plata enfrentando a toda clase de temibles villanos, desde científicos locos hasta una gran variedad de peligrosos monstruos. ¿Por qué es aterrador? Tal vez el Santo nunca protagonizó un verdadero film de horror, ya que sus largometrajes siempre se enfocaron en el enmascarado de plata, intentando descifrar algún misterio. Por otro lado, aunque el luchador solía ingresar en lúgubres escenarios para sus enfrentamientos, los conflictos siempre solían resolverse con combates cuerpo a cuerpo, omitiendo las resoluciones que suelen caracterizar a las películas de terror. A pesar de ello, al mostrar toda clase de enemigos sobrenaturales, momias, hombres lobo, mujeres vampiro, entre muchos otros, y por su condición de leyenda del cine mexicano, se decidió posicionar al Santo como uno de los personajes más emblemáticos del género del horror. ¿Cuál es la película favorita del Santo de ustedes? Vacaciones de terror de René Cardona III de 1989. Considerada como una de las películas de terror mexicanas más escalofriantes de finales de los 80, yo no sé por qué, la historia comienza con una bruja lanzando un poderoso maleficio a una muñeca antes de morir quemada en la hoguera. Muchos años después, una inocente familia acude al lugar de los hechos para vacacionar, hasta que la pequeña Gaby se encuentra con la aterradora muñeca, lo cual desencadena una serie de escalofriantes sucesos. Si bien existen cintas más escalofriantes en el cine mexicano, esta película alcanzó la fama por la aterradora visión de la muñeca demoníaca, la cual lanzaba maldiciones con los simples movimientos de sus ojos. Seamos sinceros, ¿quién no recuerda esta aterradora cinta cada vez que ve la mirada perdida de una inocente muñeca? La siguiente película de la que les hablaré es La Llorona, del director Ramón Peón, de 1933. La Llorona fue la primera versión sonora de la popular leyenda mexicana. La historia recorre tres épocas, la primera en 1633, después un momento del virreinato y la última en el siglo XX. En los tres momentos de la historia, la Malinche atormenta las calles de México con su conocido y escalofriante lamento. ¡Ay, mis hijos! El fantasma grita inconsolable por haber asesinado a sus hijos como venganza a su infiel amante. Sin embargo, antes de morir, maldice a todos los primogénitos de cada generación de la familia de Hernán Cortés. De esta manera van pasando las décadas y los siglos, pero ella continúa martirizando y cobrando venganza. ¿Por qué es aterrador esta película? El audio de la leyenda es uno de los más escalofriantes en las películas de terror mexicanas, especialmente porque corresponde al lamento que todo mexicano recuerda cuando piensa en dicho fantasma. Además de los gritos desgarradores, la caracterización del fantasma hace la historia más auténtica y considerablemente más aterradora. Cuenta con diversas imágenes inquietantes y destaca el espíritu de la Llorona abandonando los cuerpos de una de las mujeres que ha poseído entre sus insoportables gritos. La siguiente película de la que les hablaré es Belzebú, del director Emilio Portés, de 2019. Esta película está situada dentro de la frontera entre Estados Unidos y México. Tenemos a Joaquín Cosío, quien interpreta a Emanuel Ritter, quien es un agente de la ley que está investigando una serie de asesinatos, pero que pronto se verá envuelto en lo que parece ser la llegada de Belzebú a nuestro mundo. La manufactura con la que presenta Emilio Portés los elementos sobrenaturales es de por sí ya aterradora. Sin embargo, el mayor plus es que el director previamente se había caracterizado por dirigir comedias como Pastorela o El crimen del Cácaro Gumaro, lo que le da una visión diferente y una aproximación única, mucho más sombría de la que podría habernos dado un director dedicado al género. De la siguiente película que les voy a hablar es Veneno para las Hadas, del director Carlos Enrique Taboada, de 1984. Esta escalofriante cinta trata sobre una niña de buena posición socioeconómica, pero que pasa casi todo su tiempo en soledad. Sin embargo, todo cambia cuando entabla amistad con una niña que deseaba profundamente ser bruja. Al principio todos parecen ser juegos infantiles hasta que su nueva amiga comienza a hacerle proposiciones extrañas que poco a poco desencadenan situaciones violentas y sumamente desagradables.
Muy al estilo de Taboada, esta historia refleja tanto la inocencia infantil como aterradores momentos sobrenaturales. La ambientación de la cinta y el toque esotérico le dan una buena proyección a la historia, creando escenas sumamente inquietantes. Es una de las películas de terror mexicana que no te puedes perder. La siguiente película se trata de Santa Sangre, del director Alejandro Jodorowsky, de 1989. La historia comienza con un hombre confinado en un psiquiátrico que vive atormentado por su desagradable pasado, ya que en su infancia vivió en el circo donde sus padres trabajaban y en donde su madre se convirtió en la sacerdotisa de la secta conocida como Santa Sangre. Su padre, desesperado por su fanatismo, le corta los brazos y después se suicida. Ya de vuelta en el presente, el hombre se fuga del sanatorio y se reencuentra con su madre, quien lo usa como esclavo usando sus brazos para cometer asesinatos en venganza. El sadismo del que fue testigo el hombre y en su tierna infancia, la secta religiosa y la venganza con brutales asesinatos por una mujer sin brazos que usa a su propio hijo como esclavo para matar, da los ingredientes adecuados para horrorizar al público con escenas con tintes desagradables física y mentalmente. Asimismo, varias escenas de la película están creadas de manera magistral, pues causan una fuerte impresión que permanecerán en el recuerdo del público por mucho tiempo. De la siguiente película que les hablaré es El misterio del rostro pálido, del director Juan Bustillo Oro, de 1935. El misterio del rostro pálido trata sobre un desequilibrado científico que busca, de manera obsesiva y desesperada, la cura para una extraña enfermedad. Para obtenerla experimenta en cantidad de personas que poco a poco van muriendo por sus fracasos médicos. Sin embargo, 8 años después regresa de su retiro pero en compañía de una misteriosa persona que se caracteriza por su extraña y extrema palidez. La atmósfera del lugar al que se muda el doctor dista mucho de ser acogedora, haciendo de esta una ambientación memorable para filmes de este tipo. A esto agreguemos la brillante actuación de Carlos Villarías, tal vez lo recuerden por su interpretación de Drácula en 1931, la cual se caracteriza por agregar un toque aterrador al personaje, que aunado a su misterio y locura genera una cierta incomodidad en la audiencia. De la siguiente película que les hablaré es Más negro que la noche, del director Carlos Enrique Taboada, de 1975. Tras la muerte de la enigmática tía Susana, Ofelia se convierte en heredera de una vieja mansión con una única condición: cuidar de Becker, el gato negro de la tía Susana. Tras mudarse al inmueble con un grupo de amigas, una noche las jóvenes descubren que Becker ha muerto. A partir de entonces empiezan a sufrir todo tipo de macabras apariciones con desenlaces fatales. Taboada rescata el concepto de la mansión embrujada, en donde el espectro de una solitaria tía decide vengar la muerte de su adorada mascota. Esto nos permite ver un grupo de jóvenes sufriendo en todo momento ante las macabras apariciones de la tía Susana, cuyos sorpresivos ataques terminan aterrando al expectante público. Por si esto fuera poco, Taboada también rescata el concepto del gato negro, cuya misteriosa muerte se vuelve el detonante de la tragedia. Estamos seguros que luego de ver esta película muchos de ustedes lo pensarán 2 veces antes de cuidar mascotas ajenas. Kilómetro 31 del director Rigoberto Castañeda, de 2006. Tras la muerte de su madre, las gemelas Ágata y Catalina establecen una especie de vínculo telepático entre ellas. Debido a esto, Catalina es capaz de sentir en carne propia el dolor experimentado por Ágata en un accidente sufrido en el kilómetro 31 de una carretera, el cual deja a la joven en coma. A partir de entonces, Catalina deberá encontrar la manera de lograr que Ágata despierte al tiempo que empieza a sufrir una serie de encuentros paranormales que involucran una antigua leyenda en el lugar del accidente. Esta película, considerada una de las mejores de terror mexicanas en los últimos tiempos, el filme logra adentrar al público moderno, muchas veces más escéptico, en una aterradora atmósfera que involucra a un niño fantasma y su madre. Su estreno provocó tal revuelo en la audiencia que algunos sectores aseguran que la leyenda es cierta y que efectivamente existe un fantasma en el kilómetro 31 de la carretera al desierto de los Leones. Otra película de la que les hablaré es Hasta el viento tiene miedo, del director Carlos Enrique Taboada, de 1967. Un lúgubre internado para señoritas comienza a sufrir ante las apariciones del fantasma de Andrea, una joven que se suicidó 5 años atrás por razones desconocidas para la mayoría de los habitantes del inmueble. Por si esto fuera poco, se revela que el espectro pretende cobrar venganza contra la directora Bernarda, la cual fue la determinante para la muerte de la joven. Para muchos, esta película se trata del mejor largometraje de Taboada, quien se especializó en las películas de terror mexicanas a lo largo de su trayectoria.
Hasta el momento, El viento tiene miedo se caracteriza por el constante temor que viven las jóvenes en su solitario recinto, el cual está plagado de leyendas alrededor del suicidio de Andrea. Además de las buenas actuaciones por parte del elenco, Tawada presenta una lúgubre ambientación y un macabro sonido del viento en todo momento, el cual se intensifica en la torre donde se llevó a cabo el trágico suicidio. Todos estos elementos integran un filme de horror imperdible, el cual se mantiene como uno de los favoritos del público. ¿O acaso alguien prefiere el remake con Marta y Gareda? No, yo no. Pero bueno. El vampiro, el director fue Fernando Méndez de 1957. En una inocente visita a una tía enferma, Marta termina cruzándose con una misteriosa carreta que transporta una caja procedente de Hungría. A su llegada, la femina no solo descubre que su tía ha muerto, sino que la que fuera su hacienda ha sido ocupada por vampiros. Mientras Bela Lugosi es el vampiro más emblemático del cine norteamericano, Germán Robles se consolida como un referente del cine de horror nacional, con este aclamado largometraje. Esto se debe a que el vampiro no solo toma algunos de los elementos más emblemáticos del género y los adopta a la perfección en nuestro país. La hacienda ocupando el lugar del castillo es un excelente ejemplo. Sino que Germán Robles adopta la elegancia y misterio que caracterizaba a los colmilludos de antaño para ofrecer uno de los personajes más célebres en la historia de nuestro cine. De la siguiente película que les hablaré es El libro de piedra, dirigida por Carlos Enrique Taboada, una vez más, esta del año 1968. La institutriz Julia es contratada por el señor Eugenio Rubalcaba con la intención de que ésta trabaje en la educación de su hija Silvia, aunque la fémina acepta sin dudarlo. Con el tiempo, se percata que la niña actúa de manera muy extraña, pues asegura que hay un niño llamado Hugo, quien en realidad es una estatua que decora el jardín, con el que juega a diario. Lejos de repetir la fórmula de Hasta el viento tiene miedo, Taboada decide explorar otros elementos del terror a través de las fantasías, o macabra realidad, de una inocente niña que asegura ser amiga de una lúgubre estatua. Por si esto fuera poco, la audiencia vive el terror a través de los ojos de Julia, la institutriz que deberá descubrir de la peor manera los secretos que oculta el misterioso lugar. De la siguiente película que les hablaré es El extraño hijo del sheriff, dirigida por Fernando Durán Rojas de 1982. Uno de los filmes más aclamados de las películas de terror mexicanas cuenta la historia del sheriff de un pueblo que tiene hijos gemelos. Perdón. Pero este está convencido de que el diablo los posee. Así, convence al doctor del poblado para que abra a sus hijos en una pequeña cabaña sin ningún tipo de anestesia y con solo un cuchillo. Uno de los dos niños fallece, pero regresa como un fantasma diabólico para vengar su muerte. Se dice que este filme ha dejado sin dormir a amplios sectores del público, pues la combinación de niños, horror, posesiones demoníacas y regresos de ultratumba resulta demasiado escalofriante para algunas personas. Como elemento adicional, cuenta con la participación del legendario Mario Almada. Ya hablaremos de los hermanos Almada y de sus películas, porque es muy interesante también hablar de este género que también fue muy socorrido en su momento, sobre todo en los años 80. De la siguiente película que les hablaré es El escapulario, del director Servando González de 1968. Una anciana moribunda entrega un misterioso escapulario al sacerdote del pueblo, asegurándole que todo aquel que lo porte estará protegido de la muerte. Aunque el cura lo acepta con incredulidad, inmediatamente descubre una serie de misterios que rodean al artefacto. González en esta película entrelaza a la perfección argumentos religiosos y sobrenaturales, depositando todo el horror de la historia en un simple objeto. De este modo, la audiencia ingresa en un singular viaje que va del escepticismo al terror absoluto. De la siguiente película que les hablaré es Alucarda, la hija de las tinieblas, del director Juan López Moctezuma de 1978. Esta historia gira alrededor de Alucarda, una joven que ha vivido toda su vida en un extraño convento diagonal orfanato. Un día, la vida de la solitaria fémina cambia cuando conoce a Justine, otra huérfana que arriba al inmueble y con la cual comienza una muy estrecha relación. Sin embargo, todo cambiará cuando las chicas den un recorrido por el bosque y se topen con un grupo de gitanos, encuentro que desatará una serie de situaciones paranormales y encuentros demoníacos. Aunque algunos sectores del público aseguran que se trata de una historia débil, el realizador ofrece una serie de secuencias sumamente impactantes que son capaces de aterrar a cualquier individuo.
Esto incluye flagelaciones de las religiosas, aquelarres y secuencias que involucran elevadas dosis de sangre. De la siguiente película que les hablaré es Cronos, del director Guillermo del Toro, de 1993. En 1535, un alquimista construye un extraordinario mecanismo encapsulado en un aparato dorado. Sin embargo, su invención le otorga vida eterna y es así como logra sobrevivir hasta los años 90. Pero el alquimista comete el error de mostrarle su peculiar instrumento a un comerciante de antigüedades que, sin percatarse de que había alguien más escuchando la conversación, además, y a partir de ese momento, comienza una cacería por conseguir la fantástica invención. Su temática sobrenatural y el ambiente misterioso y aterrador que se vive en todo momento sumergen inmediatamente a la audiencia en la historia, la cual se mantiene expectante ante el deseo de la fuente de la vida eterna. Si a esto agregamos que se trata de la ópera prima del talentoso Guillermo del Toro, entenderemos por qué se ha convertido en una de las cintas mexicanas más aclamadas de los últimos años. Y bien, pues este ha sido el episodio del día de hoy. Espero haber cumplido con las expectativas generadas para él mismo. Es un buen bonche de información que encontré ahora sí. Una buena, espero haber cumplido. Si quieren que ahondemos más un poco acerca de un director o de algún género del terror mexicano, pues adelante, lo haremos con mucho gusto, claro que sí. Y les recuerdo que estamos en todas las redes sociales, Facebook, en Facebook me encuentran como Quique Cinéfilo, en Twitter @cinéfilo Quique, en Instagram Quique-cinéfilo. Estoy disponible en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, y les recuerdo que ya tenemos WhatsApp, el número, el código internacional es el signo de más o plus 52 y el número es el 56 34 55 16 64. Se lo repito, el código internacional es el signo de más 52, es el código del país, y el teléfono es el 56 34 55 16 64 para si ustedes quieren mandarnos sus opiniones, sus comentarios, sus dudas y todo lo que quieran expresarnos en este podcast. Continuamos. Ahora descubramos la recomendación. Y hablando de cine de terror, les daré como recomendación la película Maligno. Malignant en inglés, es una película de terror estadounidense dirigida por James Wan a partir de un guión de Kela Cooper, basado en una historia original de Wan e Ingrid Bisu. Está protagonizada por Annabelle Wallis, Jake Abel, George Young, Mary Hanson, Michelle Brianna White, Jacqueline Mackenzie y Makina Grace. Maligno estaba inicialmente programada para ser estrenada en Estados Unidos el 14 de agosto de 2020, pero debido a la crisis por la COVID-19, su fecha de estreno fue ocupada por Wonder Woman 1984, quedando así sin fecha programada, la cual finalmente fijó Warner en el 10 de septiembre de 2021. La película trata de Madison, que es una mujer embarazada que vive en Seattle junto a su pareja, Jake Abel. Una noche, tras una discusión en la que él acaba golpeando su cabeza contra la pared, empiezan a suceder fenómenos extraños en la casa. Desde ese momento, Madison tiene visiones sobre unos macabros asesinatos que tienen lugar en la ciudad, y que, de alguna manera, están conectados con un pasado que ya no recuerda. Convertida en la principal sospechosa a ojos de la policía, Madison buscará las respuestas a todas las preguntas con la ayuda de su hermana pequeña, Maddie Hanson. Esta película está actualmente disponible en la plataforma HBO Max. Se las recomiendo mucho, está interesante la película. Yo siempre he visto el género de terror como divertimento. La verdad es que no, muy pocas películas han logrado sacarme un brinco, pero de verdad es muy buena esta película. Continuamos. Los invito a reflexionar con la frase cinematográfica. La frase cinematográfica de esta semana es: el mal es solo un punto de vista. Dios mata indiscriminadamente. También deberíamos hacerlo nosotros.
¿quién lo dice? El personaje que interpreta Brad Pitt en la película Entrevista con el vampiro, que es de los años 90, basada en la novela del mismo nombre, publicada en 1973 y escrita por Anne Rice. La película se estrenó 2 años después de Drácula, de Bram Stoker. Ambas reivindicaban el retorno del cine de los vampiros en Hollywood, una imprescindible obra de los 90 y que sin duda es una de las mejores fuentes de frases que dan miedo. Y bueno, pues este fue el segundo episodio de Quique Cinéfilo. Les agradezco mucho su compañía. Recuerden, tenemos WhatsApp. Sí, otra vez les recuerdo WhatsApp. Se los recordé hace un momento al término del desarrollo del tema, pero por si no lo apuntaron, este es el número que tienen que guardar para podernos mandar mensajes a través de esta plataforma de comunicación. Les recuerdo, es código de país es más 52, el signo de más y el 52, y el teléfono es el 56 34 55 16 64. Se lo repito, código del país es más 52 56 34 55 16 64. 56 34 55 16 64, donde nos podrán dejar sus comentarios, dudas, obviamente también a través de todas nuestras redes sociales. Y les repito, les comento, porque esto sucedió poquito después de que hice las cortinillas, ya estamos disponibles en la plataforma Amazon Music. Si tú tienes una suscripción de Amazon Prime o una suscripción de Amazon para poder comprar, pues tienes acceso a Amazon Music y podrás escuchar nuestro podcast a través de esta plataforma. Estamos también en Anchor, estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, en audio y en video. Y pues bueno, ¿qué más les puedo yo decir? Agradecer su presencia en este episodio y les recuerdo que si a ti te gusta el cine, disfrútalo, respeta a los demás cuando vayas a ver una película del cine. Esto fue Quique Cinéfilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Hasta el próximo episodio. Producción, guión, cámara, micrófono, edición, investigación y todo lo demás lo hice yo. Martín Enrique García Ruiz, 2022, todos los derechos reservados.